Este video es presentado por mis mecenas de patreon.com/Marcos Represas. Muchísimas gracias a Raquel, Prabhuji, Eva, Eduardo y Marbella. Disfruten este nuevo video. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien, pero se puede estar mejor. Y hoy vamos a estar mejor porque vamos a hablar de una probable conexión que quiero compartir contigo sobre El Señor de los Anillos y la filosofía o aspecto filosófico que pudiéramos extraer de los textos o las películas del Señor de los Anillos. Quizás la reflexión filosófica que vamos a hacer hoy no hace falta conocer los textos, más bien si los conoces sería buenísimo que pudieras aportar ese valor en la caja de comentarios del video. Pero si viste la película, sencillamente podríamos hacer este enlace filosófico, compartirlos y conversarlos en la caja de comentarios. Quiero hacerte un enlace entre Descartes y el anillo único del Señor de los Anillos. Quizás podríamos al final hablar sobre también una pequeña conexión que podría haber, o una gran relación que podría haber entre la influencia del anillo único de poder y la caverna platónica, el mito de la caverna de Platón. Así que quédate conmigo, no me des like todavía. Dame like al final si crees que este video pues te gustó. Comencemos con la relación que puede haber entre Descartes y el anillo único. Descartes, pues hay dos textos famosísimos de él, dentro de los que escribió, que son el discurso del método y también las meditaciones filosóficas, las meditaciones. Este texto, que creo, si no estoy equivocado, se publica en 1641, aparece el personaje, que ya he hablado de él en un video, que es el genio maligno. Es muy interesante porque Descartes utiliza la figura de esta deidad maligna. Recuerden, a ver, que antes del cristianismo la palabra Dios no existe porque la palabra que se utilizaba en la época helénica, en la antigua Grecia, es genio. Y el tema de la genialidad, esa capacidad divina dentro de uno. ¿Qué sucede? Que la palabra Dios es una derivación en español del latín Deus, que es una derivación del griego Zeus. Entonces, este genio maligno es una divinidad malévola que Descartes la utiliza para argumentarnos la existencia real y, digamos, de una forma muy pretenciosa, como se hacía antes en la filosofía, demostrarnos algo. Como he comentado en muchos videos, a mí me parece que la filosofía no demuestra absolutamente nada, lo que hace es mostrar. Y lo que está haciendo Descartes con el genio maligno es mostrarnos una argumentación bastante, digamos, a la luz de su época, bastante sólida, entendiendo el racionalismo, que Dios existe. ¿Por qué? Porque él dice, básicamente en esta meditación donde aparece la figura del genio maligno, él dice, básicamente dentro de mí existe la idea de la perfección y yo soy imperfecto. Por lo tanto, yo siendo una persona imperfecta, ¿cómo es posible que tenga la capacidad de pensar en la perfección? Entonces, la única solución a esto es que algo de fuera de mí, algo, digamos, trascendente a mí, que está afuera de mí, haya, digamos, inoculado, haya metido de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, esa idea de perfección en el humano. ¿Por qué? Porque yo siendo imperfecto, ¿cómo es posible que tenga la posibilidad de pensar en la perfección? Entonces, digamos, esa idea tiene que venir de afuera porque yo soy imperfecto. Si no, y esta es la parte aquí interesantísima, si no, entonces existe un malin génie, un genio maligno que pudiera engañarme
a través de mis sentidos, a través de mi percepción de la realidad. Entonces, lo que hace este genio maligno, que me parece interesantísimo que no utilice la palabra demonio, porque la palabra demonio, que tiene que ver con Sócrates, porque, digamos, lo que pasa es que hoy en día hay que entender que no se utiliza este término con Sócrates regularmente por el peso histórico de 2000 años, que no son 2000, pero digamos 2000 años de cristianismo, porque digamos, los padres del cristianismo en su pensamiento del siglo IV, siglo V, empezando por San Agustín hasta la monumentalidad genial de Santo Tomás, que le dieron forma a toda la teología cristiana. Digamos, a lo largo de esto, dicho de manera sencilla, estos 2000 años de cristianismo, la palabra demonio tiene una connotación y un peso muy fuerte con respecto a el chaitán, Satán, digamos, el que nos engaña, el que nos tienta, digamos. Que dentro del judaísmo inclusive no tiene una relación maligna, más bien es un ángel que también va al cielo y reta un poco a Dios y le dice, mira, préstame ahí a Job para ver que te lo zarandeo un poco y vamos a ver si realmente sigue diciendo que te adora, que te alaba, que te cree en ti. O como cuando Jesús le dice a Pedro, bueno, es que yo necesito que él te zarandee un poco, ¿verdad? Entonces, digamos que a lo largo de estos 2000 años se ha dado una connotación muy fuerte sobre el tema del demonio, pero que en la antigua Grecia, en la época helénica, en Sócrates, la palabra daimón, que se traduce como demonio, esto ya también lo expliqué en un video que te voy a colocar, digamos, este demonio socrático que básicamente, que Sócrates decía que lo escuchaba desde niño y que es muy interesante porque la figura daimónica, la figura demoníaca en Sócrates no tiene que ver con empujarte a hacer cosas, sino más bien lo contrario, era como el dique moral. Es decir, el daimón en Sócrates lo que le aconsejaba es, epa, no hagas esto. Es decir, esto completamente al revés de la visión cristiana, que más bien te induce, a través de la seducción y la tentación, te induce a caer. Cuando más bien la tentación no tiene que ver con que caigas, sino tentarte, ¿verdad? Para ver si has sido fuerte. Un poco la misma idea del profesor evaluando, digamos. Pero bueno, entiendo que hay un peso de 2000 años sobre el tema de lo demoníaco desde la concepción cristiana. Pero me parece interesantísimo que Descartes utilice el término, el genio, utiliza una figura anterior al cristianismo para, una palabra anterior al cristianismo para argumentar la existencia de Dios. Y es muy interesante porque este genio maligno, su función, tiene que ver con el engaño. Es el Loki germánico, ¿ok? Es el disfraz. Yo no sé si incluso tiene relación con la deidad de Set en el antiguo Egipto, que solamente hay como una o dos representaciones de Set en todo Egipto, porque la gente le tenía tanto miedo que no se le representaba. Y que también tenía que ver con esta metamorfosis, digamos, a la que también se le puede atribuir a Osiris como una resurrección en Horus. Entonces, bueno, nada. Este genio maligno nos engaña a través de nuestras percepciones. Es decir, lo corruptible en nosotros, para Descartes, no es el pensamiento, son las percepciones, nuestra parte, digamos, desde el punto de vista filosófico, nuestra parte sensual, es decir, no sensual de sex appeal, digamos, sensual de los sentidos. Entonces, este artilugio, esta función que tiene el genio maligno de corromper las percepciones del humano, es la misma que tiene el anillo único
un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas. Entonces, ¿cuál es la función de este anillo de Sauron que hemos visto sus efectos en El Señor de los Anillos, en las películas? Hemos visto en la trilogía del Hobbit cómo es que, digamos, se lo quita a través del engaño. Interesantísimo esto. El Hobbit se lo quita, Bilbo se lo quita a Gollum a través del artilugio del engaño. Producto de esa digamos, función del anillo único, y que hemos visto en la temporada 1 de El Anillo de Poder, o Los Anillos de Poder, donde hemos visto la segunda era de esta narrativa genial, mitológica, moderna de Tolkien. Hemos visto cómo el anillo de Sauron, su función, en última instancia, tiene que ver con la corrupción del humano. Seducirlo hacia el mal, corromper sus sentidos. Y vemos cómo la misma función del genio maligno es la misma función del anillo único, quien tiene, y disculpen que utilice la palabra quién y no qué, quien tiene no solo función, sino tiene la potestad de tener voluntad propia. Y esto es, digamos, brutal. El anillo único, donde está cerca, que tiene la voluntad propia de esconderse, de quién lo consigue, de quién no lo consigue, que hemos visto sus efectos, digamos, tanto en Sméagol, que lo convierte en Gollum, que después vemos su efecto en Frodo, vemos la prueba con Galadriel, vemos, digamos, cómo incluso Sam es enfrentado al efecto del anillo, y como hemos visto también como Tom Bombadil en el texto no es, digamos, influenciado de una manera increíble, no es influenciado sobre el anillo de poder. Pero, digamos, el anillo de poder tiene esta capacidad de pervertir las percepciones en el humano que lo tiene, o el que está cerca además, porque tiene esta capacidad atrayente, tiene este magnetismo del mal que pervierte las percepciones y por lo tanto lo que te hace creer de la realidad. Y hay un link, digamos, hay un enlace interesantísimo que podemos ver entre ese genio maligno y el anillo único, que lo estamos tocando. Evidentemente lo estamos tocando de una manera muy superficial en este video, y que me encantaría poder, estoy abriendo estas cuestiones como para poder conversar contigo esto en los comentarios y que podamos aportar, digamos, ¿qué te parece este link? Incluso podríamos ver cómo pudiera haber un enlace en el tema filosófico del efecto que hace el anillo y el mito de la caverna platónica, que también tengo, digamos, un video sobre esto, sobre cómo Heidegger hace un análisis del mito de la caverna platónica, brillante y hermoso en su texto de la esencia de la verdad, que te voy a colocar, y que, digamos, en líneas generales, el mito de la caverna platónica lo que nos presenta es que el humano ya vive desde la ilusión de la realidad, y que lamentablemente Platón no nos dice cómo ese prisionero en la caverna, que lo que está viendo son las proyecciones de las sombras y que cree que esa es la verdad y que cree que esa es la realidad, y cómo es engañado a través de sus percepciones, lo que, digamos, Platón no dice es cómo ese prisionero se zafa de sus cadenas y va hacia, digamos, la abertura de la caverna, y puede ver que la realidad no solo está afuera, sino que lo fundamental de la realidad es el sol, es la luz del sol. Como el mito de la caverna no deja de ser un mito solar, y digamos, yo sé que esto que estoy diciendo es arriesgado porque quizás nunca hayas leído o hayas visto alguna clase de filosofía que diga esto, pero básicamente lo que Platón nos está diciendo aquí
es, digamos, cómo el Sol es el fundador o el fundamento, digamos, de lo que es la verdad y la realidad, que nos permite apreciar las cosas. Y él regresa a la caverna para decirle a los demás que al final no le creen. ¿Y qué es lo que hace cuando te colocas el anillo en ti? Pues fíjense que es muy curioso porque el anillo lo que hace es transfigurarte o, digamos, meterte, de alguna manera, de decirlo un poco tosco, meterte en una dimensión espectral. Es decir, el anillo hace lo inverso del mito de la caverna platónica. Es decir, el mito nos explica cómo tenemos, bueno, quizás no cómo, pero que nos invita a salir de la caverna. Y el anillo lo que hace es meterte en una caverna. Y esto es interesantísimo. Porque al entrar en la caverna, digamos, del anillo único, por decirlo de alguna forma, vemos cómo hay una percepción distinta de la realidad, distorsionada, y hay una percepción espectral, digamos. Que si te interesa el tema espectral, tengo el video de la espectralidad en Derrida, que es un tema súper interesante, y además tenemos el inicio del texto de los espectros de Marx, digamos que de él mismo, que hemos abierto su primer capítulo. Y este tema espectral, digamos, corrompe la percepción de lo verdadero, corrompe la percepción de la realidad, haciendo que quedabas completamente inmerso, seducido en esta nueva realidad distorsionada, como si se tratase de entrar a la caverna platónica y comenzar a ver las sombras de la realidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Como te dije, si te gustó, dale un like. Me gustaría enormemente que pudieras aportar qué te parecen estos enlaces filosóficos y que además puedas compartirme. Probablemente no solamente has visto la película, yo sé que muchos suscriptores que tengo han leído los libros y que pueden aportar, digamos, estos efectos, no solamente del genio maligno en Descartes, sino que además los efectos del anillo único. Voy a dejarte por acá algunos videos que sé que pueden también interesarte y no te vayas, porque te espero en el próximo video. Muchísimas gracias.